Hola, todos sean bienvenidos a un nuevo tutorial de Tostatronic. El día de hoy vamos a ver algo básico, pero que a veces nos puede causar algo de problemas o conflictos. ¿Qué es esto? Es cómo utilizar nuestras compuertas lógicas. Así es, como ustedes lo escucharon, cómo hacer uso de nuestras compuertas lógicas. Como sabemos, vivimos en un mundo completamente digital en el cual todas las personas que estamos en el ramo de la electrónica, de software, etcétera, estamos acostumbrados a manejar valores booleanos. Pues bien, todos este tipo de tecnologías descienden precisamente de este tipo de compuertas lógicas, las cuales, conforme vamos más adelante, tienen unos valores o unas tablas de verdad que conforme la entrada que obtengan es la salida que te dan. Bien, para empezar, vamos a hacer una breve descripción, esperando que ya tengan más o menos el concepto de una compuerta lógica y más o menos a lo que me refiero en cuanto a la parte teórica. Vamos a ver lo que son sus tablas de verdad, antes de entrar al armado y al uso de las mismas. Aquí podemos ver nuestra tabla de verdad de las 5 compuertas lógicas básicas que vamos a ver el día de hoy, que es la compuerta NAND, es la compuerta NOR, la compuerta NOT, la AND y la OR. Cada una de estos tiene una matrícula de circuito integrado. En el caso de la NAND es la 00, la NOR es la 02, la NOT es la 04, la 08 es la AND y la 32 es la OR. Al ser 74 LS, hacemos referencia a que son compuertas de tipo TTL, es decir, no son sensibles a la estática. Aunque su tiempo de activación o de respuesta es un poco más lento, siguen siendo compuertas lógicas. Tenemos otro tipo de compuertas que vienen de la familia CD, que ya son compuertas lógicas CMOS, que tienen una activación más rápida y son de menos consumo. Pero bueno, de igual, para prácticas sencillas como es aprender el uso de estas mismas, o bien alguno que otro circuito básico que se suele utilizar en escuelas de esta índole, las 74 o compuertas de tecnología TTL son más que suficientes porque realmente no vamos a ver el tiempo de accionamiento, no lo vamos a poder percibir. Y de igual manera, en cuanto al consumo, realmente no va a ser algo que haga la diferencia, a no ser que tengamos ya un tablero de 30, 40 compuertas lógicas donde sí se podría ver ya la diferencia en cuanto al consumo de corrientes. Bien, para poder hacer las prácticas, pues ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar una de cada una de estas compuertas y los siguientes materiales que vamos a ver descritos aquí a continuación. Aquí tenemos nuestro proto, ¿sí? Y lo que vamos a usar es una fuente para proto, ¿sí? Esta fuente nos va a ayudar para poder suministrar energía en nuestro proto, el voltaje positivo y negativo. Cabe recalcar que, bueno, la que nosotros usaremos nos da la opción a tener voltajes de 5 y de 3.3 volts porque tiene un regulador. Aquí nos marca que de 6 a 12. Nosotros de igual forma le podemos conectar a la entrada hasta 12 voltios y seleccionar el voltaje que nosotros deseamos. Eso se los voy a mostrar en la parte práctica. Vamos a ocupar un dip switch de 2 entradas, porque son las entradas que nos van a permitir dar el 0 o el 1 que nosotros ocupamos. Vamos a ocupar cable para proto, que es para hacer el cableado. Vamos a ocupar resistencias de 1 kilo para la tapa del switch, que es la tapa que nos va a permitir seleccionar las entradas, es decir, el 0 o el 1 que van a entrar en las compuertas lógicas. Obviamente ocupamos nuestras 5 compuertas lógicas, las 00, 02, 04, 08 y 32. Y vamos a ocupar 5 LEDs que van a ser nuestros indicadores de la salida de nuestra compuerta lógica. Es decir, estos van a prender o apagar conforme sea la respuesta que tiene que dar la compuerta lógica. También vamos a ocupar vamos a ocupar 5 resistencias de 330, que es únicamente una resistencia de protección para nuestro LED. Bien, ¿cuál es la conexión? Una vez sabiendo que tenemos nuestra fuente para proto y que aquí nuestra fuente para proto GND energiza todo el polo de GND por ambos costados, ¿sí? GND tiene el mismo ground en ambos costados del proto. Y de igual forma BCC está alimentando el proto de ambos lados. Una vez que tenemos estas dos, tenemos que ver la parte de nuestro switch. El arreglo que vamos a hacer nosotros para la selección de entradas es un pull-up. Es decir, nosotros le vamos a suministrar corriente, es decir, BCC, a nuestro deep switch. Y aquí en esta parte, para cuando el switch se active, nosotros vamos a tener un cable que es el que va a salir hacia las entradas de nuestras compuertas lógicas. Bien,
Aquí también es necesario ver lo siguiente, a lo mejor van a decir, oye, pues es que algunos pueden tener la idea de que esto está en corto porque VCC cuando se active el switch, inmediatamente va a llegar a la resistencia que está hacia ground. Y eso pues generaría un corto porque la corriente con ground entrarían en contacto y habría un cortocircuito. Pero no. Recuerden que la corriente, de acuerdo a la teoría y también obviamente lo vamos a ver ahorita en práctica, la corriente siempre se va por el camino de menor resistencia. En este caso, al tener una resistencia aquí de 1 kilo, es una resistencia mucho mayor que nuestro cable que tenemos aquí. Entonces, al nosotros habilitar nuestro switch, la corriente, nuestro VCC, va a pasar por el deep switch, va a llegar a este pin y antes de ir y entrar en contacto con ground, va a dejar o va a fluir hacia este cable y aquí va a terminar en la entrada de nuestra compuerta lógica. Antes de explicarles el armado, va a ser necesario que veamos cómo están estructuradas internamente cada una de nuestras compuertas lógicas. Aquí en la página de Tostatronic nosotros vamos a poder observar que tenemos un kit que igual nosotros les vamos a dejar en la descripción del video, donde nosotros vendemos el kit completo de las compuertas básicas, donde incluso agregamos lo que son dos más, además de las que vamos a ver ahorita, que es la 86 y la 266, que es la SOR y la XNOR. Bueno, después en otro video les explicaré el funcionamiento de estas dos, pero por el momento sigamos viendo estas compuertas. ¿Sí? Aquí tenemos nuestros diagramas y aquí vemos, empezamos con la 00, la 02, 04, 08 y 32. Empezando a ver nuestro diagrama, estamos viendo que aquí, empezando del lado izquierdo del circuito integrado, nosotros tenemos el pin 1 al 7 y arriba del 8 al 14. Bien, empezando por el pin número 1, vemos que nos marca como 1A, 1B y 1Y. 1A y 1B hacen referencia a entradas, que también nosotros lo podemos ver aquí en nuestro diagrama. Este símbolo hace referencia a una compuerta AND y este puntito, esta ruedita de la punta, hace referencia a que está negada, es decir, la AND con una negación se convierte en nuestra compuerta NAND. Ok, una vez teniendo eso en mente, aquí podemos ver que tenemos dos entradas de nuestra compuerta NAND y una salida. El flujo es entrada, entrada, salida. La segunda compuerta también es entrada, entrada, salida y el séptimo pin es ground. Del otro lado del integrado, empezando por el pin 8, podemos ver que es salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada y VCC. Bien, hay que recordar que cada chip o cada integrado de lo que nosotros estamos usando, en este 4 la 74LS00, cuenta con 4 compuertas NAND. O bueno, de cada una de las compuertas que vamos a usar cuenta con 4, a excepción de la compuerta NOT, que ahorita veremos que tiene 6 compuertas. Se les llama quad gates, es decir, que tienen 4 compuertas internamente. Nosotros, para fines de demostración y por lo que vamos a hacer, nomás ocuparemos uno para ejemplificar cómo es que funciona cada una de estas compuertas lógicas. Conociendo esto y sabiendo que tenemos entrada, entrada, salida, vamos a regresar a nuestro diagrama. Una vez estando en nuestro diagrama, podemos ver entonces que aquí tenemos que el mismo Fritzing nos marca que es la entrada 1A, 1B y 1Y, que es la salida, ¿sí? Ahí nos lo marca como out. Entonces, nuestro primer pin del deep switch lo vamos a mandar a la entrada 1 y nuestro segundo pin a la entrada 2. A la salida, que sería el out, vamos a mandarla al ánodo de nuestro LED, que lo podemos ver aquí. Podemos identificar el ánodo porque es una banderita más corta y el cátodo una banderita más larga. De igual forma, en Fritzing, el pin del ánodo es un poquito dobladito, está un poquito como dobladito como en ángulo, y el cátodo es recto. El cátodo iría con una resistencia de 330 directamente drenada a tierra como protección, y el ánodo directamente a nuestra salida de nuestra compuerta lógica, ¿sí? Ahora, si nos vamos a la compuerta 02, vemos que cambia un poquito la configuración. Ya no es entrada, entrada, sino que empezamos con salida, entrada, entrada, salida, entrada, entrada. Entonces, teniendo esto en mente, volvamos a ver en la 02. Como vemos, tenemos que el pin 1 es nuestra salida, es la 1Y. El siguiente pin es nuestro 1A y el siguiente es el 1B. Entonces quiere decir que salida, entrada, entrada. En este caso de la salida, ejemplificados con cables de color amarillo, nuevamente lo mandamos hacia nuestro ánodo de LED. La entrada
1A está conectada a través de un cable verde, que si nosotros lo seguimos vamos a poder ver que viene o desciende desde este punto, que también coincide con la entrada número 1 de nuestro deep switch. La entrada número 2 del 00 viene con este cable que está conectado de igual forma al pin 2 de nuestra primer compuerta, que a su vez está conectado a la entrada 2 del deep switch. Esto lo hago con la finalidad de poder ahorrar tramos de cable y únicamente tomar la señal que viene desde origen en el último punto en el que se quedó, ¿va? Entonces así ya tenemos lo que es nuestra salida, entrada. Y vamos a ver ahora cómo está configurada nuestra compuerta número 04. La 04. La 04 únicamente requiere de una entrada. ¿Por qué? La compuerta no es simplemente una negación. Es decir, lo que entra lo va a invertir. Si entra un 0 lo convierte en un 1. Y si entra un 1 lo convierte en un 0. Entonces aquí nada más ocupa entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. Ground. Del otro lado tiene salida, entrada, salida, entrada, salida, entrada y VCC. En base a eso entonces vemos que necesitamos una entrada, que este pin sería el 1A. Y vemos que está conectado al cable verde, que a su vez está conectado a esta entrada de nuestra compuerta anterior, que, bueno, viene desde la entrada número 1 desde nuestro deep switch. Aquí se puede ver en color verde desde donde viene la corriente, ¿sí? Aquí ya no se ocupa una segunda entrada, sino que se ocupa simplemente la salida, que sería nuestro siguiente pin, que sería nuestro 1Y. Con un cable amarillo lo conectamos al ánodo de LED para poder ver el resultado de una manera visual. Nuestra compuerta 08, que es la AND, podemos ver que regresa al mismo tipo de configuración que la 00, que nuestra compuerta NAND, que es entrada, entrada, salida. Al igual que la NAND, vemos que es el mismo símbolo, a excepción que ya no tiene la negación o el circulito en la punta. Eso quiere decir que no está negada y por lo tanto podemos deducir que el resultado de esta compuerta es completamente lo opuesto a esta y viceversa. Eso lo vamos a ver ahorita un poquito más adelante en su tabla de verdad. Bien, entonces siguiendo la lógica entrada, entrada, salida, vamos a ver que la primera es entrada. ¿Sí? Aquí tenemos 1A como entrada. Vemos que también viene a través del cable verde, que el cable verde corresponde a la señal de entrada 1 de nuestro deep switch. Nuestro pin 2, que corresponde a la entrada 2, vemos que viene con un cable azul que está conectado a nuestra compuerta que seguía utilizando la segunda señal del deep switch y que con un cable se conecta al deep switch, a la conexión número 2. La salida, pues nuevamente un cable amarillo desde la salida, nuestro pin 3, nuestro 1Y, nos lleva hacia el ánodo de LED. Por último, la compuerta 32, o también conocida como la OR, vemos que igualmente está con la configuración entrada, entrada, salida. Entonces, en base a esto, utilizamos nuestra primera entrada, que también va nuevamente un cable verde, que está conectado al primer switch, y nuestro segundo pin, que es el 1B, está conectado por un cable azul al segundo puerto de nuestro deep switch, la segunda entrada. Y la salida con cable amarillo hacia el ánodo de nuestro LED. Ok. Así de sencilla la configuración y conexión que tenemos que hacer. Algo bien importante que nosotros tenemos que considerar en estas prácticas, que es nunca olvidar conectar ni VCC ni ground. Ellos omiten lo que es el arreglo pull-up, el mismo que se está marcando, y omitirlo es un problema grave. El omitirlo ocasiona que los estudiantes lo quieran solucionar conectando un cable directo de VCC hacia la entrada de la compuerta lógica, y está bien, en ese punto va a funcionar. El problema o el detalle viene cuando nosotros queremos dar una entrada con valor 0, es decir, que le llegue 0 a nuestra entrada de la compuerta lógica. Cuando nosotros queremos mandar un 0, el alumno por lo general lo que suele hacer es simplemente omitir la conexión, no lo conecta nada, deja la entrada conectada al vacío, y al dejarla conectada al vacío, el sistema se hace susceptible a recibir frecuencias o señales o estática fuera del proto o dentro del proto del mismo circuito que las extrae. Por ejemplo, mi propio cuerpo les puede inducir estas señales, lo que ocasiona que en vez de recibir un 0 puro o un 0 tal cual, lo que esté recibiendo puede ser un 1 inducido por esas señales o por esos armónicos o por esas frecuencias indeseadas.
por lo cual es muy importante que nunca se omite el arreglo pull-up o en su defecto hacer una conexión directa desde ground hacia la entrada para asemejar ese cero. Pero sin duda la mejor manera de hacerlo es haciendo uso del dip switch, porque en automático esto nos va a dar lo que es el cero que necesitamos sin necesitar de estar conectando y desconectando cables. Vamos ahora a nuestra parte física. Bien, una vez aquí ya en nuestra parte física, como les comenté, tenemos nuestra fuente para proto, tenemos nuestro dip switch, que en este caso, bueno, voy a desconectar un poquito. En este caso, pues es un dip switch de 4 porque no teníamos de 2, ¿sí? Tenemos nuestras compuertas lógicas en orden, que es la 00, 02, 04, 08, 32. Tenemos como corresponde lo que son sus 5 LEDs, ¿sí? Ahí se alcanzan a apreciar, son 5 LEDs, es 1, 2, 3, 4, 5 LEDs. Tenemos todas sus conexiones debidas y lo que les comentaba hace un momento, importantísimo, el arreglo pull-up, ¿sí? Es muy necesario tener nuestro arreglo pull-up para que las compuertas funcionen de manera debida, ¿va? Una vez que ya tenemos esto, vamos con la siguiente etapa, que es probar. Pero antes de probar, vamos a ver algo bien sencillo. Es su tabla de verdad para ir comprobando uno a uno que los resultados que obtengamos es realmente el resultado verídico. Vemos que nuestra compuerta NAND nos pide que en la entrada 1, al recibir un 0 y un 0 en ambas entradas, nuestra respuesta va a ser un 1. Como mencionamos, nuestra compuerta 00 es nuestra primer compuerta pegada al dip switch. Entonces, aquí podemos visualizar el dip switch. Aquí podemos visualizar el dip switch. Tenemos ambos conectores hacia abajo. Hay que observar el dip 3 y 4. Son los que están abajo. Prendemos lo que es nuestra práctica. Y al conectar bien el LED, podemos ver que está encendido el LED. Hay que ignorar por un momento los otros LEDs y vemos que está prendido. Si volvemos a tener cuidado, si volvemos a poner atención en nuestra tabla de verdad, podemos ver que ahora nos marca que es un 0,1 y nos va a dar un 1. Vamos a subir nuestro dip switch, ¿sí? Subimos nuestro dip switch y sigue estando en 1. Tenemos 0, 1 y nos sigue dando un 1. Algunos LEDs se apagaron de las otras compuertas, bueno, porque corresponden a sus tablas de verdad, pero vamos una por una. Ahora, la siguiente es el 1, 0, volvemos a descender el dip switch, ¿sí? Descendemos, encendemos el siguiente, ¿sí? Ahora tenemos encendido el siguiente y sigue estando encendido nuestro LED. Por último, la tabla de verdad nos marca que es un 1, 1 y lo que vamos a hacer es subir ambos dip, ¿sí? Subimos los dip y nos dice que nos tiene que dar un 0 a la salida y podemos ver que está correcto. Bien, una vez que comprobamos la compuerta NAND, hay que comprobar todas de manera simultánea. ¿Les parece? Con nuestra tabla de verdad. Voy a ajustar un poquito aquí lo que es mi proto para que se alcance a ver. Y vamos a ver. Con la primera entrada que es 00, nosotros tenemos que en 00 nos tiene que dar en la compuerta 00 un 1, en la 02 un 1, en la NOT únicamente se va a tomar la entrada A1, que entonces nos daría un 1 como resultado. En la 08 nos daría un 0 y en la última compuerta que es la 32 o la OR nos da también un 0. Como podemos ver en nuestro proto, tenemos la primera compuerta lógica que es esta, ¿sí? Tenemos esta, con 00 nos prende el LED, la siguiente compuerta que es la 02 nos prende el LED y la tercera compuerta que es la NOT nos prende el LED, lo que significa que coinciden con sus tablas de verdad. Las últimas dos compuertas que es la AND y la OR, podemos visualizar que ambas están apagadas. Esto porque el resultado de 00, las entradas de 00, no marcan que tenga que tener una salida como 1. Ahora, vamos con la siguiente entrada que sería 01. ¿Sí? En nuestra entrada 01, nuevamente, vamos a visualizar, vamos a dejar poquito el proto, vamos a tomar un poquito de cuidado en la parte
de nuestra tabla de verdad. Y aquí vamos a visualizar qué es esta sección de cada una de nuestras tablas, ¿sí? Y nosotros podemos visualizar que tenemos como resultado un 1, un 0. Estamos usando la entrada A, que aquí nosotros le estamos dando un 1 y tenemos que tener un 0. Aquí 0, 0, 1 nos da 0 y 1. Entonces la respuesta tiene que ser 1, 0, 0, 0 y al final un 1. Vamos a verlo ya más de cerca. Vemos nuevamente el dip switch. Tenemos únicamente el A1 levantado. La primera compuerta, que es la Nancy, nos da un 1 como salida. La siguiente compuerta, que es la 02, nos da un 0. La NOT nos da un 0. La AND nos da un 0 y la OR nos da un 1. Y podemos ver que nuestras tablas de verdad coinciden con nuestra práctica. Nuevamente lo dejamos. Vamos a validar la siguiente entrada, que ahora en vez de ser un 0,1 va a ser un 1,0. Bajamos nuestra entrada a 0. Subimos el 1. ¿Sí? Y aquí mucho cuidado con la compuerta NOT. La compuerta NOT ya no responde a ninguno, ya no corresponde a la entrada B, por lo que la entrada al estar en 0 nos va a dar un 1. Entonces nosotros en esta parte tenemos que tener un 1, un 0, un 1, un 0 y un 1. ¿Sí? Entonces nuevamente tenemos un 1. En nuestra compuerta NAND tenemos un 1. ¿Sí? Perdón, ahí se apagó porque yo desconecté poquito. Luego tenemos un 0 en la siguiente compuerta, ¿sí? Que es el resultado esperado. En la compuerta NOT, aquí está como un 1 porque está prendido, está en 0 la entrada A. Tengo un 0 nuevamente, que es la compuerta A. Y por último, tengo un 1 en la compuerta OR, que es conforme se había esperado. Por último, lo único que queda hacer es tener ambas entradas con un 1. Es decir, tener un 1, 1. Y nuestras tablas de verdad, al tener esto, nos marcan que tenemos que tener como resultados de manera ordenada. Desde la compuerta 0, 0 a la 32 es un 0, un 0, un 0, un 1 y un 1. Es decir, las últimas dos compuertas tienen que estar en unos. Validamos de esta manera. Vemos que es correcto. Tenemos 0, 0, 0, 1, 1. Y aquí lo podemos validar. NAND está en 0. 0,2, que equivale a la NOR, está en 0. 0,4 en 0. AND en 1 y OR en 1. Y esto podemos ver que es la práctica adecuada. Ahora, ¿qué pasa si, como yo les dije, vamos a quitar el pull-up? Voy a quitar esta resistencia, esta pequeña resistencia de 1 kilo. La voy a dejar y voy a dejar que la corriente VCC pase de manera directa. Vamos a ver que no va a generar, ahorita con el positivo, no va a generar ningún problema. ¿Sí? Si se fijan, quité ya la resistencia y sigo teniendo mi práctica funcionando de manera adecuada. Pero ¿qué pasa si nosotros le quitamos la resistencia a la entrada B? Vamos a ver un momentito nuestra tabla de verdad. Vamos a dejar un poquito el ploto. Vamos a ver nuestra tabla de verdad rápido para ver en cuál entrada. Aquí, por ejemplo, la B1, que depende de un 0 para que nos dé una salida como un 1. ¿Qué pasaría si nosotros bajamos la entrada B a 0? ¿Nos seguirá dando los mismos resultados? Averigüémoslo. Yo voy a bajar, como les dije, fue esta resistencia la que quité, correspondiente al dip 4. Voy a bajar. Ya está el dip abajo. Aquí podemos ver. Y si se fijaron, a pesar de que yo tengo 0,1, perdón, sí, tengo ahorita en mis dos dips, vamos a bajar, perdón, los dos, vamos a bajar los dos. Y ahí prende, ¿sí? Prenden todos. ¿Por qué? Porque no me está llegando realmente un 0. Aquí nosotros, cuando bajé, me están prendiendo los 3 y con cualquier toque desde acá, se prende el foco del 32, ahorita prendió, no se alcanza a visualizar, pero prendió. Esto se debe a que puede entrar frecuencias. Si se fijan, con cualquier toquecito que yo dé aquí, prende. Ya se quedó prendido cuando debería estar apagado. Esto es porque mi propia estática le está metiendo tierra, ¿sí?, al sistema. Podemos ver que ya está fallando el 1. De igual forma, voy a subir, voy a dejar el 1,0 nada más, ¿sí?
Aquí podemos ver que dejé nada más el 1, 0. Y en teoría, de acuerdo a nuestra compuerta NAND, el LED debería seguir estando prendido, pero no prende. Está apagado y ya ni con estática. Ahora, prenden los dos últimos. ¿Por qué? La AND ni siquiera debería prender porque tiene un 1 y un 0. Debería ser un 0. La OR sí debería de prender porque con un 1 con un 1 que tenga en su tabla de verdad, su salida va a ser un 1. Pero aquí podemos ver que está mal. La tabla de verdad, al tener un 1, 0, 1, 0, nos tendría que dar un 1, nos tendría que dar un 1, un 0, un 0, un 0 y un 1. Y en cambio nos está dando 0, 0, 0, 1, 1. Perdón. Nos está dando 0, 0, 0, 1, 1. Completamente diferente a lo que la tabla de verdad nos indica. Entonces, chavos, para arreglar esto, va a bastar con que nosotros volvamos a conectar nuestra resistencia en formato pull-up. Aquí lo que yo voy a hacer, permítanme un poquito. Volvemos a conectar la resistencia en pull-up como corresponde. Si se fijan, incluso en cuando estoy empezando a conectar, se arregló. En cuando conecto, se arregló y coincide completamente con la tabla de valor, que es un 1, un 0, un 0, un 0 y un 1. Así es como debíamos de haberla tenido desde el principio. Y todo bastó con poner nuestro arreglo en pull-up para drenar cualquier tipo de frecuencia o de armónico o señales no deseadas dentro de nuestro circuito. Bueno, chavos, y chavas, a todos los que estén viendo el video, les agradezco mucho su atención. Espero les haya servido. Este fue meramente lo que fue el diagrama de conexión, cómo conectarlo, la explicación del pull-up y nada más. No ahundo tanto en lo que es en la parte de la teoría, esperando que ya conozcan un poquito más de la parte teórica y que a lo mejor les cueste la parte práctica de cómo se tienen que hacer las conexiones, que de igual forma en el video les voy a dejar el link de descarga para que puedan descargar este esquemático. En mi caso, pues yo lo seguí al pie de la letra en mi armado, eso lo pudieron checar en el video, seguí al pie de la letra el armado. Aquí también se pueden basar completamente para ustedes hacer su propio armado y con esto no deberían de tener ningún problema en su práctica. ¿Sí? Recuerden, también en Tostatronic tenemos el kit de compuertas lógicas. El siguiente tutorial les vamos a compartir cómo hacer, les vamos a compartir con las otras dos compuertas lógicas, que es la 86 y la 266, que es la XNOR y la XNOR y la XOR, para que puedan también utilizarlas. Nuevamente les agradezco, estén pendientes de nuestro canal, muchas gracias.